Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo video, a una nueva charla que vamos a tener en esta ocasión con el licenciado Daniel Cúcaro. Gracias, Daniel, por acompañarnos nuevamente en una nueva presentación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Un placer siempre estar en tu canal y compartir estos temas que después se terminan haciendo virales porque a la gente, yo leo los comentarios siempre y dicen, qué buena dupla que hacen ustedes dos, se complementan muy bien. Y bueno, es que conocemos más o menos los mismos temas y podemos hablarlos con más profundidad, ¿no? Que con otras personas que a veces solamente preguntan, pero acotar y profundizar es lo más interesante. Gloria a Dios por eso, porque la verdad es que uno siempre el deseo es poder compartir y llegar a más personas con este mensaje. Hoy el mensaje es un mensaje especial, es cristocéntrico. En realidad todos los mensajes son cristocéntricos porque Cristo es la revelación del amor de Dios, del carácter, de las profecías. Cristo está en todo. Pero en este caso vamos a hablar acerca de Jesús y de un falso Jesús, ¿sí? Yo me acuerdo cuando ni bien empecé en la iglesia adventista, llegó a mis manos un folleto, un librito, que se llamaba Los dos Cristos dentro de la iglesia. Sí, era un librito que venía de Estados Unidos por allá, que hablaba acerca de la humanidad de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo, la verdadera comprensión que había que tener sobre ese tema y de cómo un falso Cristo, un Cristo católico, se había introducido, un Cristo filosófico quizá, se había introducido en la iglesia adventista y cómo habían dos Cristos, ¿no? Y cómo había que identificar al verdadero. En este caso no vamos a estar hablando de la humanidad de Cristo, pero sí de la identidad de Jesús y de cómo también quizá en el tiempo final se nos puede llegar a aparecer un falso Cristo, ¿sí? Literalmente va a aparecer un falso Cristo y nosotros tenemos que estar preparados para identificar a cuál es el verdadero. Así que sin más preámbulos, te cedo la palabra a Dani, quizá después te comento alguna cosita, pero queremos escucharte. Sí, resulta que aprendí mucho traduciendo los nombres que aparecen en la Biblia. No siempre uno puede traducir todos los nombres que aparecen en la Biblia, hay que ir a algún diccionario bíblico o algún experto. Es muy lindo saber realmente lo que significa y en muchos pasajes de la Biblia los nombres se traducen, desde Génesis, que nos viene diciendo que Adán es el hombre, ¿no? Que Eva es la que engendró vida. Eva quiere decir eso, la que da vida, y el nombre de Abraham, que después se lo cambian, que primero es Abraham y después Abraham, y el nombre de Sara y el nombre de Jacob, que después se cambia a Israel, que de su plantador pasa a victorioso, y así, ¿no? Todos los nombres tienen un significado que muchas veces en nuestra cultura occidental simplemente le ponemos a alguien, a un hijo, un nombre y porque suena lindo y no tiene ninguna significación, porque es un nombre a veces armado con pedazos de otros nombres o cosas así. Pero eh, en la Biblia los nombres tienen un significado muy, muy, muy importante. Por eso a veces llegamos a confundirnos con el tema del arcángel Miguel. Para nosotros el arcángel Miguel, bueno, es Miguel. Miguel, se llama Miguel, ¿no? Pero en realidad el nombre Miguel significa el que es como Dios. Y no hay otro que sea como Dios, más que Jesús. Entonces, así como Jesús es la rosa de Sarón, la piedra angular, eh, el buen pastor, el lirio de los valles, la puerta, etcétera, el camino, la verdad, la vida, la sabiduría. Jesús es todo. También es Miguel, ¿no? Y Claro. al no identificar a los personajes con la traducción de su nombre, con lo que realmente quiere decir su nombre, nos perdemos de mucha información. Y esto me pasó con un personaje de la Biblia que aparece en el momento del juicio de Jesús, cuando está por ser condenado, y que su nombre para nosotros hoy en día significa mala persona, ¿no? Cuando un chico se porta mal y uno le quiere algún calificativo, dice, este es Barrabás,
o Ujú. este Judas, o es Judas o Barrabás, pero los dos nombres significan malas personas. Ahora, eh, conociendo un poquito de hebreo, porque uno no es un experto en estas cosas, pero con el correr de los años se va acostumbrando a que algunas palabras tienen determinada significación, ¿no? Yo estaba pensando un día, digo, Bar Abbas. Abbas quiere decir padre en arameo, ¿no? Ujú. Hebreo, arameo. En la época de Jesús se usaba el arameo, que lo habían heredado, lo habían traído desde Babilonia, pero es un idioma bastante parecido al hebreo, una semejanza así como tiene el portugués y el español, Exacto. que si hablan muy rápido por ahí no se entiende, pero si hablan lento y pausado se entiende, ¿no? Y eso es lo que pasaba entre el hebreo y el arameo. Y en hebreo, hijo es ben, pero en arameo, hijo es bar. En Lucas aparece un ciego que se llamaba Bartimeo. Ujú. Pero Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Y Lucas dice el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, Lucas lo traduce, no vuelve, no nos dice que Bartimeo era hijo de Timeo, sino que simplemente Bartimeo significa hijo de Timeo. Exacto. No sabemos el nombre del ciego, sabemos que era hijo de Timeo. Le decimos el ciego Bartimeo porque tampoco no nos ponemos nosotros a pensar. En realidad, este hombre no tiene nombre, sino tiene apellido, hijo de Timeo. Y lo mismo sucede con Barrabás. Bar es hijo del padre. Exacto. Entonces, yo me puse a pensar, esta historia tiene que tener importancia porque aparece en los cuatro evangelios y aparece en Hechos de los Apóstoles. O sea, en el sermón de Pedro, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, él les recrimina a los judíos que estaban ahí, ustedes eligieron al malhechor, dice, y condenaron al inocente. Y sobre ese inocente es el que vengo a predicarles, les dice Pedro, ¿no? Ahora, que Barrabás aparezca en los cuatro evangelios, este personaje, significa que era un personaje importante en la historia de Jesús, o en la historia de ese momento de Jesús, porque son pocos los personajes que aparecen en los evangelios. Incluso la resurrección de Lázaro no aparece en los cuatro evangelios. Hay muchas historias que no aparecen en los cuatro evangelios. Lucas casi podríamos decir que es el más completo de todos los evangelios, porque Lucas dice, hizo una investigación. Y Claro. cuando dice hice investigación, en realidad quiere decir, leí el Evangelio de Mateo, que fue el primero y que había sido escrito como 15 años antes de que Lucas escribiera su Evangelio. Leí el Evangelio de Mateo, pero también hablé con los testigos que estaban vivos en ese tiempo, ¿no? Claro, claro. No eran muchos, pero había gente que sí que estaba viva en ese tiempo. Probablemente Cleofas este, estuviera vivo para relatarle la historia sobre Emaús y todo eso, ¿no? Eh, y y no hay historias que estén en los cuatro evangelios como está la historia de Barrabás. Entonces, cuando nosotros vemos la equiparación en el mismo lugar de dos seres humanos, uno que se llama Barrabás, hijo del Padre, y el otro que se llama el Cristo, el Mesías, el ungido, y que los sacerdotes le dicen a Jesús, le preguntan, ¿tú eres el hijo del Padre? O sea, ¿eres el hijo de Dios? Y Jesús dice, sí, soy el hijo de Dios. Ah, blasfemo, tenemos que condenarte porque te haces pasar por el hijo de Dios. Pero esos mismos sacerdotes dijeron, elijan al otro hijo de Dios, elijan al otro hijo del Padre, no a Jesús. Pero resulta ser que
en el diccionario bíblico que yo consulté para certificar que Barrabás quería decir hijo del padre, ahí también en el diccionario dice hijo del padre o hijo del maestro. A mí me suena más como hijo del padre, porque Jesús usó la palabra Abba refiriéndose a su padre, no a su maestro, ¿no? Entonces Claro, prefiero esta traducción como hijo del padre, no hijo del maestro, pero el diccionario abarca las dos posibilidades. Hijo del padre. Ok, ese hijo del padre que presentan al lado de Jesús también se llamaba Josué, igual que Jesús, o claro. Jesús. No, sabemos que Jesús es la transliteración del nombre Josué al Exacto, griego, ¿no? exacto. Así que tanto Jesús como Barrabás tenían el mismo nombre y el mismo apellido. Teníamos a dos personas iguales enfrentadas ahí. Josué, hijo del padre, Josué Barrabás, y Jesús, Josué también, hijo del padre, que había sido acusado por eso, por hacerse pasar por el hijo del padre, por el Cristo. Ahora, ¿qué pasaba con Barrabás? En la historia, esto lo encontramos en un comentario bíblico cualquiera, yo lo saqué del comentario bíblico adventista, pero también lo saqué del diccionario bíblico hablando de Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un líder, era un hombre que se había levantado en contra del Imperio Romano, llevando detrás de él una serie de soldados, de seguidores, y si ustedes quieren, de discípulos de Claro, él, que pensaban como él, pero llevándolos no por el camino del amor, sino por el camino de la violencia, para sacarse de encima, liberar a Israel de la opresión romana. Jesús era el paradigma contrario de Barrabás. Tenía seguidores, tenía discípulos y los quería llevar por el camino del amor y no voltear al imperio romano a través de la violencia, sino a través del amor. Que finalmente eso fue lo que pasó. Con el correr de los siglos, el imperio romano terminó cayendo en manos del cristianismo basado en el amor y no en la violencia. claro. Casi podríamos decir, esto haciendo una comparación irónica, pero el imperio romano terminó cayendo porque se debilitó dentro del cristianismo. El cristianismo terminó debilitando al imperio, la fuerza del imperio romano, ¿no? Claro, claro. Y, y, y la libertad que daba el cristianismo es lo que llevó a que incluso los soldados que eran cristianos ya no quisieran pelear con la bravura que peleaban antes. Y así fue como las tribus bárbaras fueron introduciéndose en el Imperio Romano, además de todos los otros problemas que tenía el Imperio Romano de corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo mismo pasó con la Unión Soviética, si uno lo ve, ¿no? La Unión Soviética durante 70 años combatió el cristianismo a troche y moche, de arriba para abajo, torturó gente, fusiló gente por ser cristiana. Y cuando cayó la Unión Soviética, la única institución que sobrevivió a la Unión Soviética fue la que ellos querían destruir, el cristianismo. Y hoy el cristianismo sigue vivo dentro de Rusia y de algunos países que pertenecían a la Unión Soviética, entre ellos Ucrania y qué sé yo, otros más que siguen siendo cristianos, Rumania, este, y se volvió a repetir la historia. Por eso me gusta esta historia, porque nos presenta escenarios bastante parecidos y como vos dijiste al principio, vamos a tener que elegir entre el Barrabás, que es un líder político militar que lleva a la gente a luchar, a morir por la libertad, y el verdadero líder de Dios, que te lleva a través del amor, a que te convenza el amor que Él tiene. Claro, claro.
Resulta que Barrabás había cometido algún tipo de asesinato, al sublevarse contra el imperio había matado a algunos romanos, y eso lo había convertido en un héroe para el pueblo de Israel, para los que estaban ahí en Jerusalén. Este tipo se jugó por nosotros. Claro, Este claro. tipo fue, este tuvo el valor de liderar una revuelta. Los que lideraban revueltas en Roma morían sí o sí crucificados. Eso Claro. desde la época de Espartaco, no sé si te acordás de Sí, esa sí. parte de la historia, eso había ocurrido muchos años antes de Cristo, ¿no? Y ellos habían aprendido que no podían dejar a nadie que se levantara, porque Espartaco, cuando empezó a liderar a los esclavos, casi derrumbó al Imperio Romano. Claro, claro. Casi lo derrumbó. Llegó casi hasta Roma, y ahí Roma se asustó y dijo, no, los tenemos que matar. Mataron a 1 millón de personas, 1 millón de sublevados. Así que matar 1 millón de sublevados o matar 10 o 50 era lo mismo, no les importaba. Sí, Una cosita, Dani, antes de que continúes. La otra vez hablábamos acerca de Gamaliel, ¿no? Como Gamaliel cuando querían matar a los discípulos de Cristo, él le dice a los fariseos, ¿no? Que se calmen, que ya habían habido muchas sediciones, muchos mesías que habían venido y que esa obra se había dispersado y que bueno, que si este Mesías era de Dios, ellos no lo iban a poder detener y que no estén luchando contra Dios, pero que si era de los hombres esto se iba a dispersar. Es decir que previo a la venida de Cristo hubieron varios Mesías o autoproclamados Mesías, ¿sí? Con la comprensión terrenal de la liberación, una liberación del yugo de Roma, por medio de la fuerza, por medio de las armas, eh, con una perspectiva política y no espiritual. Esto había pasado ya varias veces, Gamaliel lo menciona, y ahora este último sedicioso que había traído gente también tras sí, que era condenado a muerte, no solamente que era un autoproclamado Mesías político, liberador de Israel, sino que tenía el nombre de Jesús Barrabás. Es decir, Jesús, que era el que iba a salvar a Israel, el Salvador, eso significa Jesús, o Josué, ¿no? O Yeshua, según como se pronuncie, pero aparte era hijo del Padre. O sea que cualquiera que viera su nombre, Jesús, hijo del Padre, podía tranquilamente identificarlo como el Mesías. Y ahora estaban los dos. Cristo, propiamente dicho, el verdadero Hijo de Dios, el Hijo del Padre, y uno que tenía el mismo nombre, pero que usaba la violencia como medio para liberar a Israel, y el pueblo estaba enfrente de los dos dispuestos a elegir. Obviamente había una influencia, ¿no? de los fariseos, del liderazgo religioso, para que pidan a Barrabás, ¿no? Este es el panorama que tenemos ahora, o sea, hasta acá hemos llegado con el relato, pero de qué manera esto ahora influye sobre nosotros, que tenemos todavía por delante, ¿no? Un trecho de nuestro camino en la vida cristiana, y de qué manera quizá tengamos que elegir nuevamente, ¿no? Estas cuestiones. Resulta que Barrabás, el, el falso hijo del padre, no ocasionaba ningún problema a la dirigencia farisea. Él no era alguien que viniera a destruir la autoridad de los fariseos. Casi podríamos decir que se complementaban, porque respondía al cliché o a la idea de un Mesías que se había instaurado a través de los fariseos, se había instaurado en la mente de la sociedad. Así que reconocer o salvar a Barrabás implicaba también mantener el status quo de los fariseos, que era lo que ellos realmente querían. Salvar a Jesús, ellos lo veían con miedo, porque decían, este hombre es distinto. Y Elena de White, en El deseado de toda la gente, habla de que ellos tenían miedo de Jesús
porque se daban cuenta de que Jesús era un hombre santo, de que Jesús era especial, y temblaron cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Elena de White relata que en el Sanedrín muchos, el corazón se les estrujó, porque se dieron cuenta. Y ese es el problema del pecador, que cuando se da cuenta de que está en el camino del pecado, tiene que tomar la decisión. Y muchos en el Sanedrín tomaron la decisión de ejecutarlo a Jesús. Pero esa impresión que dio en el Sanedrín cuando el sacerdote le preguntó, dinos, ¿eres el Hijo de Dios? Y él dijo, sí. En ese momento hubo algunos miembros del Sanedrín que quedaron impactados, y después de la resurrección ellos se volcaron al bando de Jesús. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con las elecciones que tomamos. Tenemos que meditarlas muy bien, y para eso necesitamos información. No necesariamente la información que viene de los grandes estudiosos de la teología, porque hay grandes estudiosos que cometen muchas herejías y hay grandes estudiosos que realmente nos llevan por el camino correcto. Gamaliel era uno de los estudiosos, de los doctores en teología, que tenía un sentimiento, un sentir, una forma de entender la Biblia mucho más amplia que todos los otros que condenaron a Jesús, ¿no? Entonces tenemos que saber identificar quién es el que me está instruyendo a mí, quién es el que me está dando la información, el que me está llevando a investigar también todas estas cosas. A veces en los comentarios de los videos yo veo que la gente dice, ay, gracias por esto. Son temas que nunca había visto o nunca se me hubiera imaginado. Yo digo, cuidado con esos comentarios. Está bien que uno los agradece y todo eso, pero ese comentario tiene dos formas de verlo. Una forma es, gracias, yo deposito mi confianza a usted porque usted se pone a leer y usted investiga, y listo. Y yo veo sus videos y no hago más nada. No, la otra es que hacemos los videos para incentivarlos a que la gente también investigue, porque a través de la propia investigación es como uno llega al verdadero conocimiento de Dios, a través de la experiencia propia. Si yo relato mis experiencias, son experiencias que me ayudan a mí, puede ayudarle a otra persona, solamente si esa persona quiere ponerse en las manos de Dios, quiere meterse en la mente de Dios, quiere meterse en el carácter de Dios, quiere seguir el camino de Cristo, quiere identificar a Cristo, porque ahora vamos al tema final de todo esto. ¿Qué pasó con los que estaban ahí en el patio mirando a Barrabás y mirando a Jesús? ¿Cuál era la imagen del Mesías que ellos querían? La imagen de Barrabás, un hombre aguerrido, un hombre con rostro adusto que dice vamos a luchar, vamos a terminar con el Imperio Romano, o la imagen de Jesús que ya lo habían azotado y que estaba débil porque no había dormido en toda la noche y que estaba cansado y era delgado y ellos dicen, y estaba todo sangrante. ¿Qué Mesías quiero? Y ellos dijeron, queremos a Barrabás y a Jesús que lo crucifiquen y que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuántos padres hacen lo mismo? ¿Cuántos padres cuando toman una decisión no se preocupan si esa decisión los va a afectar a ellos, a sus hijos y a sus nietos? ¿Cómo podemos nosotros tomar una decisión así tan livianamente? Pero lo hacemos, lo hace el mundo hoy en día. Hoy el mundo, los padres, antes de ayer, estamos grabando esto, hoy es 2 de noviembre. Hace 2 días fue Halloween. Y yo he visto padres llevando a sus hijos disfrazados de monstruos, de brujas o de esqueletos, contentos, todos contentos por la calle para ir a pedir golosinas. ¿Pero qué hay en el cerebro de esos padres?
no tomen estas cosas como una diversión, no es una diversión, es una estratagema de Satanás para llevar a la mente de sus hijos a la adoración de espíritus malignos. Y los padres contentos, porque total es una fiesta que tenían los paganos hace, qué sé yo, cuántos cientos de años, o miles de años. Son fiestas paganas, la gente no lo sabe ni le importa, pero se meten ahí. Y lo mismo pasaba con los que estaban frente al pretorio, ahí en el osado, en el patio. Tomaron la decisión porque estaban en una muchedumbre y pidieron, mátenlo, mátenlo a él, sí, que derramen la sangre sobre nosotros. 40 años después, en el año 70, la sangre cayó sobre ellos y sobre sus hijos y probablemente sobre sus nietos. El Señor dice, no, no voy a castigar, no voy a permitir que el mal, lo dice en el segundo mandamiento, no voy a permitir que el mal del Padre llegue hasta más de 2 o 3 generaciones después. Claro. Hijos, hijos, y por ahí lo frenamos, porque el amor de Dios es eso. Pero las bendiciones son por 1000 generaciones. Y eso es lo que tenemos que buscar, que haya bendición por 1000 generaciones. Ahora hemos llegado, 2000 años después, a una encrucijada similar, porque el mundo ha entrado, hace unos años atrás yo decía, cuando tenía que hablar de este tema o de un tema similar, yo decía, el mundo está por entrar en un momento de crisis. Ahora ya no lo digo más, porque ahora ya estamos en el momento de la crisis. Ya estamos padeciendo las primeras gotas de lo que va a ser el escenario final. Entonces está preparándose ese escenario para que nos presenten a un Mesías, Jesús, el Hijo del Padre, Josué Barrabás, y nos van a decir que ese es el verdadero, que tenemos que optar por ese, porque no hay otro. Y va a ser un momento de gran decisión, y yo estoy seguro que la mayoría del mundo se va a inclinar como se inclinaron en la llanura de Dura frente a la estatua, algunos por conveniencia, otros por convicción, pero se van a inclinar, porque la gente no tiene el valor, no ha cimentado su confianza en Dios. Un virus te da miedo porque no crees en el Dios del universo que puede derrotar todo. Entonces, cuando toda tu subsistencia depende del trabajo que tenés y te dicen, usted va a perder ese trabajo y se va a quedar sin nada porque usted guarda el sábado, porque usted es un hereje, porque usted no acepta las palabras de nuestro Mesías, la gente va a seguir por ese camino porque ya lo hemos visto. O sea, lo que estoy diciendo ahora, yo lo decía antes como una posibilidad, pero yo ya vi, y vos también, y el mundo lo vio también hace 2 años, que la gente agacha la cabeza y dice, y bueno, si la autoridad te dice, ellos saben, no vamos a discutir porque ellos saben. Ahora, cuando tenés que discutir el gobierno a los gobernantes que son corruptos, no le querés pagar los impuestos porque se los gastan en ellos y se lo roban esto y aquello, entonces el gobierno no sabe nada. Pero Claro, cuando claro. vienen con estas otras ideas que ya sabemos, ellos saben. Y la verdad, hacemos la cola que sea necesaria porque ellos saben para que después estemos bien. Sí, sí. Yo creo que más allá de lo que es la obligatoriedad, ¿no? Que se impuso, ¿no? A las masas de ciertas restricciones y ciertas cuestiones que creo que la mayoría, o muchos por lo menos de nosotros, las cumplimos porque eran así, ¿no? O sea, se nos pedía un test, se nos pedía un certificado, se nos pedía una máscara, y lo hacíamos porque no nos quedaba otra. Pero pienso yo que el gran logro de Satanás fue inculcar en el corazón de muchos cristianos el temor, es decir, vivir con temor, ¿no? Porque está bien, van a haber restricciones y ordenanzas que mientras que no violen la ley de Dios las tendremos que acatar, ¿no?
como José y María que tuvieron que ir al censo, bueno, tuvieron que ir al censo, o sea, no dijeron, no, este censo es para controlar la población y no vamos nada, no, ellos fueron y acataron eso y bueno, la providencia de Dios, Jesús nació en Belén de Judea, ¿no? Pero pienso yo que lo que ha logrado sí el gobierno mundial es instaurar en el corazón de muchos cristianos el miedo a todo, el miedo a todo. Los que no han quedado con miedo a una enfermedad, quedaron con miedo a un gobierno o quedaron con miedo a ciertas cuestiones, ¿no? A ciertas limitaciones, restricciones. Entonces yo creo que Dios quiere que vivamos sin miedo, ¿no? Que vivamos como Cristo vivía, ¿no? A pesar de que tenía todo en contra, y el gobierno en contra, y el liderazgo religioso en contra, y Satanás persiguiéndolo todo el tiempo, él podía vivir en el amor del Padre, ¿no? Así que bueno, ¿cómo Sí, es esta cuestión de los dos Cristos para nosotros, Dani? es una cuestión de identificación. ¿Con quién nos vamos a identificar? Porque el nombre es el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el carácter de estas dos personas. Así que nos van a engañar con el nombre, porque nos van a engañar con el nombre. Cuando aparezca el anticristo, nos van a engañar con eso. El engaño va a ser fabuloso. Y ya están apareciendo algunos anticristos ahora. Pero cuando aparezca el más grande de los anticristos, el engaño va a ser fabuloso. Pero solamente aquellos que hayan aprendido a conocer el carácter del verdadero Cristo podrán identificarlo. Los demás serán engañados. Mirá, Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15 dice así: pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a ese que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En un mismo versículo menciona dos veces el nombre. Ustedes optaron por el malo, pero el nombre de este es el nombre verdadero. Y los dos tenían el mismo nombre. ¿Y cómo identificás cuál es verdaderamente Jehová salva? Es el Hijo del Padre. El Hijo del Padre es Jehová que salva. Jesús quiere decir Jehová salva, ¿no? ¿Cómo lo sabés? Bueno, la idea de todo esta predicación, de todo este comentario, es incentivar a la gente a conocer al verdadero Mesías. Porque estoy seguro que la mayoría de los que nos van a ver, nos están viendo, nunca se dieron cuenta de que frente a Pilatos había dos Mesías. Y yo estoy seguro que la imagen de Barrabás no es la imagen que nos presentan las películas de televisión, porque las películas filmadas acerca de la vida de Cristo lo presentan a Barrabás con una cara muy, muy de asesino, de criminal, así, barbudo, feo, feo. Y la cara de Jesús tierna. Pero estoy seguro que Barrabás tenía alguna actitud de líder, por eso todos lo seguían, ¿no? Su porte debe haber sido el porte de un rebelde, de una persona que motivaba a la gente a seguirlo. Y en ese lugar la imagen de Jesús era la imagen de un derrotado. Jesús no estaba parado ahí, estaba parado en humildad, como un cordero que van a matar, a degollar, ¿no? Y Barrabás estaba como un león. Y entonces la pregunta era: ¿quieren al león de Judá o quieren al cordero de Dios? Y mucha gente quiere el león. Yo quiero seguir al león, no quiero seguir al cordero. Pero la verdad
y lo dice Pedro acá en Hechos capítulo 3, la verdad es que te conviene seguir al Cordero. Bueno, hermano que tú nos estás escuchando, te conviene seguir al Cordero. Tienes que conocerlo al Cordero y tienes poco tiempo. Hace 10 años tenías 10 años más, pero ahora ya no tienes casi tiempo. Si no, tu vida no aprendes ahora a identificar y a seguir al Cordero, puede ser, y yo ruego a Dios que no ocurra, que un día tomes la decisión de decir, crucifíquenlo a este porque este es el falso. Y es la peor decisión de tu vida. Solo uno de los discípulos, uno solo de 12 discípulos, estuvo al lado de Jesús. No estoy hablando de todos los que sanó, de todos los que se beneficiaron, de los panes y de los peces, de la lepra que fueron curados. No estoy hablando de eso. También curó a 10 de la lepra, vino uno a agradecer. Los discípulos que estuvieron con él, todos lo negaron, todos se escaparon. Uno solo estuvo. Uno solo estuvo. ¿Cómo recompensó Jesús a ese único que estuvo? Lo mantuvo vivo hasta los 100 años o tal vez más de 100 años. Lo libró de todas las muertes que lo quisieron librar y murió de viejo. ¿Por qué? ¿Por qué Juan murió de viejo? Y todos los demás discípulos dieron su vida por Jesús. Porque Juan pasó la prueba. Cuando tenían que pasar la prueba, Juan estaba ahí. Juan era el único que se jugó por Jesús, que estuvo al pie de la cruz. Todos los demás desaparecieron. Entonces ahora tenían que probar ellos si realmente amaban. Jesús les dice a Pedro, Pedro, ¿realmente me amas? ¿Realmente me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, un día lo vas a tener que probar. Y lo probó muriendo por Jesús, porque Jesús murió por nosotros. Entonces, si nosotros no aprendemos ahora a morir por Jesús, día a día, vamos a sufrir. Porque nuestro carácter tiene que ser cambiado. Y Jesús no quiere que suframos. Jesús quiere que todos seamos como Juan. Que nos juguemos ahora. Ahora que todavía es fácil. Juguémonos ahora. Amén. Ese es el mensaje para todos los hermanos. Sí, Juégate por el verdadero Mesías. Exactamente. ¿Sabes qué meditaba mientras comentabas? Que estamos con los dos Cristos que tienen el mismo nombre, Jesús Hijo del Padre y Jesús Hijo del Padre. Y meditaba en una arista más, ¿no? Que tiene que ver con el carácter, ¿no? Con el carácter de Dios, con el amor de Dios manifestado, ¿no? Que eso es Cristo, ¿no? Cristo revela el carácter del Padre. El que quiera saber cómo es el Padre tiene que mirar a Cristo, ¿no? Jesús le dijo eso a Felipe, ¿no? Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. O sea, el que quiera ver cómo es Dios tiene que mirar a Jesús. Y así, contemplando a Jesús, vamos transformándonos al carácter del Padre, ¿no? Pero meditaba en una cuestión más. Los dos tienen el mismo nombre. Jesús, Hijo del Padre, Jesús, Hijo del Padre. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él les preguntó una vez a los fariseos de quién es el Hijo del Cristo, ¿no? ¿De quién es el Hijo del Cristo? Entonces ellos dijeron, bueno, hijo de David. Y era técnicamente correcto porque era descendiente de David. Y uno podría decir, bueno, Jesús hijo del Padre es hijo de David, un padre terrenal, un padre humano, digamos, ¿no? Se limita a la humanidad. Y de hecho, Barrabás era hijo del Padre y tenía un padre terrenal y un padre humano. Pero, pero Cristo decía, pero si David es su padre, ¿cómo en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Jesús lo que quería recalcar, ¿no?, a los fariseos, de que antes de ser hijo de David, antes de nacer de María, ya el Mesías era hijo del Padre. Era hijo del Padre ya. Entonces, claro, pienso que es una arista más para contemplar, ¿no? Si vamos a ver a un Mesías que es simplemente hijo de un Padre terrenal, o es un Mesías divino, hijo de un Padre divino, que es
que es Dios, ¿no? Que es Dios el Padre. ¿Alguna cosa más que quieras agregar o para ya concluir? Palabras finales, Dani, sobre este tema. Solamente porque yo me imagino que esto lo va a preguntar a alguien, lo va a preguntar entonces para aclarar este punto. ¿De dónde decimos que el nombre de Barrabás era Jesús o Josué? Bueno, el diccionario bíblico dice que en muchos manuscritos de Mateo, capítulo 27, cuando menciona a Barrabás, en algunos manuscritos de Mateo, aparece el nombre Jesús Barrabás. ¿Por qué solamente en Mateo? Mateo fue el primero de los evangelios que fue escrito por Mateo en hebreo alrededor del año 40. Después Mateo lo tradujo unos 15 años después, lo tradujo al griego porque ya había crecido mucho la comunidad griega, entonces se quería compartir ese evangelio que había sido el primero con el resto de la comunidad. Después Lucas escribió, Marcos escribió y Juan escribió como por el año 90 más o menos su evangelio, ¿no? Por eso Juan algunas cosas no las relata porque él relata complementos de los otros evangelios. Eso quería decir. Aparece en el diccionario bíblico, no es un invento nuestro, allí está, ustedes lo pueden encontrar, referido sobre Mateo capítulo 27 y el nombre de Barrabás, que es importante. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Dani. Gracias realmente por compartir este tema. Realmente muy hermoso, muy edificante. Todos los que quieran ver más videos de Daniel lo pueden buscar en su canal como Daniel Cúcaro. Igual les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan ir a su canal. Gracias nuevamente, Dani, por compartir con nosotros. Y bueno, Dios mediante, en alguna otra oportunidad estaremos compartiendo también algo más adelante. Y gracias a todos ustedes también por haber visto este video hasta el final. Gracias por dejar sus comentarios. Ya saben, suscríbanse, compartan esto con sus amistades. Y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios bendiga.